¿Qué tal, amigos? Esta vez no vengo a asustarlos, sino a hacerlos pensar, porque hay historias que no terminan con un grito, sino con un silencio. Historias tristes, que nos recuerdan cuán frágil puede ser la vida, y cuán cerca está siempre la muerte. Hay lugares que nunca duermen del todo, edificios que cuando se apagan las luces y se van los clientes, siguen respirando en la oscuridad. Y hay cosas que pasan cuando nadie está mirando, cosas que las cámaras no pueden captar pero que están ahí, esperando en los pasillos vacíos. Esta es una de esas historias que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Javier llevaba 3 años trabajando como vigilante nocturno en el Walmart de la zona norte de la ciudad. Era un hombre tranquilo, de unos 42 años, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes. No era de esos que se asustaban fácil, pero tampoco era de los que se burlaban cuando alguien hablaba de cosas extrañas. Su abuela le había enseñado desde pequeño que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y que lo mejor es respetarlas y no buscarles. El turno de Javier empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas caminando entre pasillos silenciosos, revisando puertas, verificando que todo estuviera en orden. Al principio le había costado acostumbrarse al silencio pesado de la tienda vacía, a las sombras que proyectaban las luces de emergencia, al zumbido constante de los refrigeradores. Pero con el tiempo, se había vuelto parte de su rutina. Todo comenzó una noche de marzo. Javier hacía su ronda habitual, caminando despacio entre los pasillos, cuando escuchó un ruido seco en el otro extremo de la tienda. Un golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Se quedó quieto, aguzando el oído. El silencio volvió a llenarlo todo. Caminó hacia donde había escuchado el sonido, con la linterna en mano, y cuando llegó al pasillo de productos de limpieza, encontró 3 botellas de detergente tiradas en el piso. Se agachó a recogerlas frunciendo el ceño. Estaban bien acomodadas en el estante cuando había pasado por ahí apenas 20 minutos antes. Las volvió a colocar en su lugar y siguió su ronda, pensando que tal vez no las había visto bien acomodadas la primera vez. Pero el ruido volvió a escucharse 2 noches después. Esta vez en el pasillo de alimentos enlatados. Y luego otra vez. Y otra más. Cada noche, en diferentes partes de la tienda, artículos que aparecían tirados en el piso sin razón aparente. Cajas de cereal, latas de atún, paquetes de galletas. Siempre cuando Javier estaba en otro sector de la tienda, siempre ese mismo golpe seco que rompía el silencio de la madrugada. Al principio intentó convencerse de que los productos estaban mal acomodados, que era normal que se cayeran solos. Pero conforme pasaban las semanas, los incidentes se volvieron más frecuentes. Llegó un punto en que cada noche encontraba al menos 5 o 6 productos tirados. Y lo que más le inquietaba era que siempre escuchaba el ruido justo cuando estaba lejos, como si algo esperara a que se alejara para actuar. Una madrugada de abril, después de recoger por 5ª vez en la misma noche una pila de cajas de juguetes, Javier decidió que tenía que reportarlo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Al día siguiente, cuando terminó su turno, se quedó esperando a que llegara el gerente, un hombre serio llamado Gustavo, que llevaba más de 10 años manejando esa sucursal. Javier le explicó la situación tratando de sonar lo más profesional posible. Le habló de los ruidos, de los productos que aparecían tirados cada noche, de la frecuencia con la que estaba pasando. Gustavo lo escuchó con atención, sin interrumpirlo, y cuando Javier terminó, el gerente asintió lentamente. «Vamos a revisar las cámaras de seguridad», dijo Gustavo, y los dos se dirigieron a la pequeña oficina donde estaban los monitores. Pasaron la siguiente hora viendo las grabaciones de las últimas semanas. Javier señalaba los momentos exactos en los que había escuchado los ruidos, y Gustavo adelantaba o retrocedía las imágenes buscando algo, lo que fuera, que explicara lo que estaba pasando. Y ahí estaba. En la pantalla, clara como el agua, se veía como una caja de juguetes se movía sola en el estante y caía al piso. Luego otra,
Y otra más. No había nadie cerca, no había corrientes de aire, no había nada que pudiera haberlas empujado. Simplemente se caían como si una mano invisible las jalara hacia el borde del estante. Gustavo se quedó mirando la pantalla en silencio. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba loco. Algo estaba pasando ahí. Algo que las cámaras podían ver pero no explicar. «Mira esto», dijo Gustavo señalando la pantalla. Había puesto todas las grabaciones donde aparecían objetos cayéndose solos, y las había ordenado por ubicación. Javier se inclinó hacia adelante, observando con atención. Casi todos los incidentes ocurrían en el mismo lugar. El pasillo de los juguetes. Algunas veces pasaba en otros pasillos, sí, pero al menos el 70% de las veces era ahí, entre las muñecas, los carritos de juguete, los rompecabezas y los peluches. «¿Por qué ahí?», preguntó Javier en voz baja, aunque no esperaba que Gustavo tuviera una respuesta. El gerente negó con la cabeza, apagó los monitores y se recostó en su silla. «No lo sé, Javier, pero voy a poner a alguien más en ese sector durante tus rondas. Y vamos a estar pendientes. Si esto sigue, vamos a tener que llamar a mantenimiento, revisar la estructura de los estantes, algo». Pero los dos sabían que no era un problema de estantes. Los dos habían visto las grabaciones. Los dos sabían que lo que estaba pasando ahí dentro no tenía una explicación normal. Pasaron las semanas y la situación no mejoró. De hecho, empeoró. Javier había aprendido a vivir con los ruidos y los productos tirados, pero lo que vino después fue algo completamente diferente, algo que lo hizo dudar de su propia cordura. Era una madrugada de mayo, cerca de las 3 de la mañana, esa hora en la que todo parece más pesado y el silencio se siente como una presencia física. Javier estaba haciendo su ronda por el área de electrónicos cuando escuchó algo que le heló la sangre. Una risa. Una risa de niño pequeño, aguda y clara, que venía desde el otro lado de la tienda. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La risa se escuchó otra vez, seguida de unos pasitos rápidos, como de alguien corriendo. Javier apretó la linterna con fuerza y caminó despacio hacia donde venía el sonido. Sus propios pasos resonaban en el piso brillante, y cada vez que se detenía para escuchar, el silencio volvía a tragárselo todo. Llegó hasta las escaleras eléctricas que conectaban las dos plantas de la tienda. Estaban apagadas, como siempre durante la noche, y las luces de emergencia apenas las iluminaban con un brillo amarillento y enfermizo. Javier alumbró con su linterna hacia arriba, barriendo los escalones inmóviles con el haz de luz. No había nadie, pero entonces lo vio. Un movimiento rápido, una sombra pequeña que cruzó corriendo por el segundo piso y desapareció entre los pasillos de arriba. Y la risa volvió a escucharse, ahora más lejana, como si alguien estuviera jugando a las escondidas con él. Javier subió las escaleras apagadas de 2 en 2, con la respiración agitada. Cuando llegó arriba, miró hacia todos lados, alumbrando cada rincón con la linterna. Nada, absolutamente nada. Pero podía sentirlo. Podía sentir que algo estaba ahí, observándolo desde algún lugar que no podía ver. Los avistamientos se volvieron más frecuentes después de esa noche. Siempre era lo mismo. Una risa infantil, pasitos corriendo, una sombra pequeña que desaparecía en cuanto Javier se acercaba. A veces lo escuchaba en el segundo piso, otras veces cerca del área de alimentos, pero siempre terminaba llevándolo de vuelta al mismo lugar. Al pasillo de los juguetes, Javier intentaba mantener la calma. Se repetía a sí mismo lo que su abuela le había enseñado. Si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Sea lo que sea que estaba ahí, no le había hecho daño. Solo jugaba, solo hacía ruido. Mientras él siguiera haciendo su trabajo y no provocara nada, estaría bien. Eso era lo que quería creer. Una noche, mientras tomaba su descanso en el área de descanso de los empleados, entró uno de los cerillos. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con el rostro marcado por arrugas profundas y las manos callosas de toda una vida de trabajo. Se llamaba Tomás,
y llevaba trabajando en ese Walmart desde antes de que Javier naciera. «¿Ya lo viste, verdad?», le preguntó Tomás mientras se servía un café de la cafetera vieja que había en la esquina. No miró a Javier al hablar, como si tuviera miedo de ver su respuesta. Javier sintió que se le erizaba la piel. «¿De qué hablas?». Tomás se sentó en la silla frente a él, sosteniendo su taza con ambas manos para calentarlas. «Al niño. Ya lo viste, ¿no es cierto? Por las escaleras, por los pasillos, jugando». Javier no supo qué decir. Se quedó mirando al anciano esperando que continuara. Tomás suspiró hondo y tomó un sorbo de su café. «Pasó hace muchos años, como 30, tal vez más. Yo apenas llevaba unos meses trabajando aquí. Fue algo muy feo, algo que ninguno de los que estuvimos ese día pudimos olvidar». El viejo se quedó callado un momento, como si estuviera reuniendo el valor para seguir hablando. Afuera, el zumbido de los refrigeradores llenaba el silencio. Era un día normal de compras, continuó Tomás con voz cansada. Había mucha gente, como siempre, los fines de semana. Llegó una señora con su hijo, un niño como de 5 años, lleno de energía, de esos que no se están quietos ni un segundo. El niño traía un carrito de juguete, de esos de metal que hacen ruido cuando los empujas. Javier escuchaba sin parpadear, sintiendo que cada palabra del viejo le pesaba en el estómago. La mamá estaba viendo unas cosas en el área de ropa, y el niño jugaba ahí cerca con su carrito. Pero ya sabes cómo son los niños de esa edad, curiosos, traviesos. En un momento de descuido de la mamá, el niño se alejó. Se metió al área de electrodomésticos, donde tenían refrigeradores nuevos en exhibición para la venta. Tomás hizo una pausa, y Javier notó que las manos del viejo temblaban ligeramente alrededor de la taza. Uno de esos refrigeradores estaba con la puerta abierta, para que la gente pudiera ver cómo era por dentro. El niño, jugando, pensó que sería divertido meterse ahí, como si fuera un escondite. Se metió y jaló la puerta. Esos refrigeradores nuevos tenían un cierre hermético muy fuerte, de esos que no se pueden abrir desde adentro si no sabes cómo. Javier sintió que se le secaba la boca. Pasaron los minutos y la mamá se dio cuenta de que el niño no estaba donde lo había dejado. Empezó a buscarlo, primero tranquila, luego más desesperada. Dio aviso a la gerencia y todos empezamos a buscarlo. Revisamos baños, probadores, debajo de los estantes, todo. Ya habían pasado como 20 minutos cuando uno de los trabajadores de piso fue a revisar el área de electrodomésticos. La voz de Tomás se quebró un poco. Abrió la puerta del refrigerador y el cuerpo del niño cayó al suelo. Estaba todo pálido, con los labios morados. Se había quedado sin aire ahí dentro. La mamá llegó corriendo cuando escuchó los gritos y se tiró al suelo junto a él. Lo abrazó, lo sacudió, le gritaba que despertara. Llamaron a los paramédicos, trataron de reanimarlo ahí mismo, pero ya no había nada que hacer. Tomás se limpió los ojos con el dorso de la mano. Esa mamá se quedó ahí, en el piso, con el niño en sus brazos, llorando de una manera que nunca he vuelto a escuchar. Fue lo peor que he visto en mi vida. Después de eso, muchos empleados renunciaron. No podían volver a trabajar aquí sin recordar lo que había pasado. Javier se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. De repente, todo tenía sentido. Las risas, los pasitos corriendo, los juguetes que se caían solos. El niño nunca se había ido. Seguía ahí, jugando en los pasillos vacíos, esperando a que alguien jugara con él. ¿Por qué nunca lo dijeron?, preguntó Javier. ¿Por qué la gerencia nunca habló de esto? Tomás se encogió de hombros. ¿Tú crees que alguien quiere comprar en una tienda donde pasó algo así? Trataron de ocultarlo lo más que pudieron. Cambiaron todo el piso de esa área, quitaron todos los refrigeradores, hasta cambiaron la distribución de los pasillos. Pero el niño sigue aquí. Yo nunca lo he visto, pero he escuchado las historias de los vigilantes nocturnos. Todos pasan por lo mismo que tú estás pasando. Los dos se quedaron ahí sentados en silencio, tomando café, mientras afuera la tienda dormía con su secreto guardado entre las paredes. Después de la conversación con Tomás, algo cambió en Javier. Ya no sentía miedo, sino una profunda tristeza. Cada vez que escuchaba esa risa infantil en la oscuridad, pensaba en ese niño que solo quería jugar.
que se escondió en el lugar equivocado y nunca pudo salir. Pensaba en su mamá, en cómo habría sido su vida después de ese día terrible, en cómo ese Walmart había seguido funcionando como si nada, vendiendo y vendiendo, mientras el espíritu de un niño vagaba por sus pasillos. Las semanas siguientes fueron extrañas. Los incidentes no pararon, pero Javier dejó de verlos como algo amenazante. Cuando encontraba juguetes tirados en el piso, los recogía con cuidado y los volvía a colocar en los estantes, como si estuviera recogiendo después de que un niño real hubiera jugado. Cuando escuchaba los pasitos corriendo, ya no los perseguía, simplemente seguía su ronda, dejando que el niño jugara en paz. Una madrugada de junio, mientras caminaba por el pasillo de los juguetes, Javier se detuvo frente a los estantes llenos de carritos de juguete. Recordó lo que Tomás le había contado sobre el carrito de metal que el niño traía ese día. Buscó entre los juguetes hasta que encontró uno parecido. Un carrito rojo de metal que hacía ruido cuando lo empujabas. Lo sacó del estante y lo dejó en el piso en medio del pasillo. «Puedes jugar con él si quieres», dijo Javier en voz alta, sintiendo un poco tonto al hablarle a un pasillo vacío. «No te voy a regañar». Terminó su ronda y se fue al otro lado de la tienda. Una hora después, cuando regresó al pasillo de los juguetes, el carrito había desaparecido. Javier lo encontró 3 pasillos más allá, junto a una torre de cajas de cereal que había sido derribada. Sonrió tristemente. El niño había estado jugando. Desde entonces Javier empezó a dejarle juguetes cada noche. Nunca los mismos, siempre algo diferente. Carritos, pelotas, muñecos de acción, rompecabezas. Y cada mañana, antes de que llegaran los otros empleados, recogía todo y lo volvía a poner en su lugar, borrando las evidencias del juego nocturno. Los demás vigilantes que trabajaban otras noches empezaron a notar que los incidentes disminuyeron. Ya no había tantos productos tirados, ya no se escuchaban tantos ruidos extraños. Era como si el niño se hubiera calmado, como si por fin alguien lo estuviera tratando como lo que era, un niño que solo quería jugar. Pero hubo una noche que Javier nunca olvidaría. Era una madrugada de julio, hacía mucho calor a pesar del aire acondicionado, y Javier estaba haciendo su última ronda antes de que terminara su turno. Eran las 6 de la mañana, y ya empezaba a clarear afuera. Pasó por el pasillo de los juguetes y se detuvo en seco. Ahí, en medio del pasillo, estaba el carrito rojo de metal que había dejado la noche anterior. Pero había algo más. Junto al carrito, en el piso brillante, había algo que hizo que se le pusiera la piel de gallina. Unas huellas pequeñas, huellas de pies descalzos de un niño de unos 5 años. No eran de suciedad ni de agua. Eran como si alguien hubiera caminado sobre polvo brillante, dejando marcas luminosas que apenas se podían ver con la luz tenue de la mañana. Las huellas iban desde el carrito hasta el final del pasillo, donde desaparecían frente a un estante lleno de peluches. Javier se quedó ahí parado, mirando esas huellas imposibles, sintiendo un nudo en la garganta. No era miedo lo que sentía, era algo diferente. Era la confirmación de que todo lo que había vivido, todo lo que había escuchado y visto, era real. El niño estaba ahí. Siempre había estado ahí. Se agachó y tocó una de las huellas con la punta de los dedos. Estaba fría, como si alguien hubiera caminado sobre escarcha. Las huellas comenzaron a desvanecerse mientras las miraba, hasta que desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Javier se incorporó lentamente y miró alrededor del pasillo vacío. «Sé que estás aquí», dijo en voz baja. «Y está bien, este también es tu lugar». No hubo respuesta. Solo el silencio de la tienda despertando, el zumbido de los refrigeradores, el sonido lejano de los primeros empleados llegando para abrir. Pero Javier sintió algo, como un cambio en el aire, como una presencia que se había estado escondiendo y que ahora se relajaba un poco. Recogió el carrito y lo puso de vuelta en el estante. Terminó su turno, fichó su salida y se fue a casa mientras el sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Durante todo el camino pensó en el niño, en su mamá, en todo el dolor que había quedado atrapado entre esas paredes.
Javier siguió trabajando en ese Walmart durante 2 años más. Los incidentes nunca pararon del todo, pero se volvieron menos frecuentes, más suaves. A veces seguía escuchando risas lejanas, o encontraba algún juguete fuera de lugar, pero ya no le daba miedo. Había aprendido a convivir con eso, a respetar lo que había ahí. Cuando finalmente renunció para tomar un trabajo de día en otra empresa, se despidió del lugar una última noche. Caminó por todos los pasillos vacíos, recordando cada rincón, cada sombra. Cuando llegó al pasillo de los juguetes, se detuvo y sacó de su mochila algo que había comprado con su propio dinero. Un carrito rojo de metal, nuevo, brillante. Lo dejó en el estante, en un lugar visible. Para ti, dijo simplemente, para que no te olvides de jugar. Salió de la tienda por última vez cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Nunca volvió. Pero a veces, cuando pasaba en su coche frente a ese Walmart, miraba hacia las ventanas y se preguntaba si el niño seguiría ahí, jugando en los pasillos vacíos, esperando a que alguien más lo escuchara. Porque hay lugares que nunca dejan ir a sus fantasmas. Y hay historias que se quedan grabadas en las paredes, esperando a que alguien las escuche. Esta es una de esas historias. Una historia que los vigilantes nocturnos de ese Walmart conocen bien, aunque nunca la cuenten en voz alta. Y si alguna vez estás comprando en una tienda grande, tarde en la noche, justo antes de que cierren, y escuchas una risa de niño viniendo de un pasillo vacío, no tengas miedo. Tal vez sea solo un niño que nunca encontró la salida, y que solo quiere que alguien juegue con él. Solo recuerda, si no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Déjalos jugar. Hay cosas en esta vida que no tienen precio, y una de ellas es la paz que sentimos cuando dormimos tranquilos, sabiendo que hicimos lo correcto. Pero cuando la ambición se apodera del corazón de una persona, esa paz desaparece para siempre. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo por querer más de lo que le correspondía, y cuyas noches nunca volvieron a ser las mismas. Todo comenzó un viernes por la tarde, cuando Renato y sus 4 compañeros de trabajo llegaron a una finca alejada de la ciudad. El patrón de la compañía constructora donde trabajaban les había asignado un proyecto sencillo: construir una presa para retener agua en ese terreno. Era un trabajo de 3 días. Nada complicado, y todos estaban contentos porque significaba un ingreso extra antes del fin de mes. Renato era el operador de la retroexcavadora, una máquina amarilla y pesada que él manejaba con maestría después de tantos años de experiencia. Los otros 3 trabajadores tenían diferentes tareas. Uno manejaba el camión de volteo que llevaba y traía tierra, otro se encargaba de tomar medidas y marcar el terreno, y el último ayudaba con las herramientas más pequeñas y la limpieza del área. El dueño de la finca, un señor mayor de pocas palabras, les mostró el lugar exacto donde debían hacer la excavación. Era una zona plana, rodeada de monte espeso y árboles altos que hacían sombra incluso a plena luz del día. Había algo en ese lugar que se sentía pesado, como si el aire mismo pesara más de lo normal. Los pájaros no cantaban tanto como en otras partes de la propiedad, y el silencio era interrumpido solo por el viento que movía las ramas secas. «Aquí es donde quiero la presa», dijo el señor señalando con su bastón un área marcada con estacas de madera. «Tienen 3 días. El lunes necesito que esté lista porque viene una temporada de lluvias y no puedo perder agua». Los hombres asintieron y comenzaron a descargar sus herramientas y a preparar las máquinas. El señor se despidió y les indicó que se podían quedar en una choza vieja que había cerca, donde podrían dormir durante esos días. La choza era humilde, con paredes de madera carcomida y un techo de lámina oxidada. Adentro solo había unas cuantas cobijas viejas, y en el corredor de afuera colgaban 2 hamacas gastadas por el tiempo. Esa misma tarde comenzaron el trabajo. Renato subió a su máquina y encendió el motor. El rugido del diésel rompió el silencio de la finca, y las aves que quedaban salieron volando asustadas. Comenzó a raspar la tierra con la pala metálica, haciendo surcos profundos mientras sus compañeros observaban y tomaban notas del progreso. Todo iba muy bien. El terreno era blando, casi sin piedras,
lo cual era una bendición porque significaba que podrían terminar antes de lo planeado. Renato estaba de buen humor, silbando una canción mientras manejaba las palancas de la excavadora con precisión. Sus compañeros bromeaban entre ellos, haciendo planes de lo que harían con el pago extra que recibirían por terminar rápido. Llevaban cerca de 4 horas de trabajo continuo, cuando de repente se escuchó un sonido metálico y fuerte que resonó por toda el área. La pala de la retroexcavadora había chocado con algo sólido debajo de la tierra. No era una piedra. Eso Renato lo supo de inmediato por el tipo de sonido que hizo. Era metal viejo y grande. Renato apagó la máquina y bajó rápidamente para ver qué había golpeado. Sus compañeros, al notar que se había detenido, corrieron hacia él con curiosidad. Cuando llegaron al borde del hoyo que había cavado, todos se asomaron y vieron algo que les heló la sangre de emoción. Allí, entre la tierra removida y las raíces de árboles antiguos, sobresalía la esquina de una caja metálica. Era grande, oxidada, con manchas verdes de humedad que indicaban que llevaba muchísimos años enterrada en ese lugar. La tapa tenía grabados extraños, símbolos que ninguno de ellos reconoció, y un candado viejo y corroído que apenas se sostenía. «No lo puedo creer», gritó uno de los compañeros. «Esto es un tesoro, muchachos, somos ricos». Los otros dos comenzaron a reír y a abrazarse entre ellos, imaginando ya las fortunas que podrían contener esa caja. Pero Renato se quedó quieto, mirando fijamente el cofre. Algo dentro de él se movió, algo oscuro y frío. No era emoción lo que sentía, sino una mezcla extraña de envidia y rabia que no podía explicar. ¿Por qué tenía que compartir esto con los demás? Fue un pensamiento que apareció en su mente sin invitación, pero que se quedó allí, creciendo como una planta venenosa. «Renato, sácala completa», le gritó uno de sus compañeros con emoción. «Usa la máquina para desenterrarla toda». Renato asintió sin decir palabra y volvió a subir a la retroexcavadora. Encendió el motor nuevamente y comenzó a cavar alrededor de la caja con mucho cuidado, tratando de no dañarla. La tierra se desprendía fácilmente, como si quisiera liberar ese objeto que había guardado por tanto tiempo. Poco a poco, la caja fue revelando su tamaño completo. Era enorme, de casi 1 metro de largo y muy profunda. Cuando finalmente logró sacarla del hoyo y dejarla en la superficie, todos se dieron cuenta de lo pesada que era, por cómo la máquina se esforzaba para levantarla. Los 4 hombres se apresuraron a intentar abrirla, pero fue inútil. El candado estaba tan viejo y oxidado que no cedía, y la tapa estaba sellada con tal fuerza que parecía soldada al resto de la caja. Probaron con herramientas, con palancas, con todo lo que tenían a la mano, pero nada funcionaba. El metal era grueso y resistente, hecho para proteger lo que guardaba dentro durante siglos si era necesario. «Tenemos que esperar», dijo otro de los trabajadores mirando nervioso hacia el camino. «El encargado de la finca va a regresar pronto y si nos ve con esto nos va a quitar todo. Seguramente es de sus ancestros o algo así». Renato pensó rápido. Sus ojos se movieron hacia el monte espeso que rodeaba el área de trabajo. Allí, entre los arbustos y los árboles, había suficiente vegetación para esconder la caja. «Llevémosla al monte», ordenó. «La escondemos unas horas hasta que se vaya el encargado y podamos abrirla con calma». Entre los 4 cargaron la pesada caja. Era tan maciza que tuvieron que hacer varios descansos en el camino corto hacia la maleza. La ocultaron bien, cubriéndola con ramas y hojas secas hasta que quedó completamente invisible. Luego regresaron a su trabajo, tratando de actuar con normalidad, aunque sus mentes no dejaban de pensar en lo que podría haber dentro. Esa noche, en la choza, ninguno pudo dormir bien. Todos daban vueltas en sus lugares, imaginando las riquezas que podrían estar a solo unos metros de ellos. Uno de los compañeros comentó en voz baja que en los tiempos antiguos, los ricos de la región acostumbraban enterrar sus pertenencias más valiosas para protegerlas de los bandidos y de las guerras. Monedas de oro, joyas, lingotes, documentos valiosos. Todo lo escondían bajo tierra con la esperanza de recuperarlo después. «Si eso es verdad», susurró otro.
Entonces podríamos estar hablando de una fortuna que nos cambiaría la vida a todos. Renato escuchaba desde su hamaca en el corredor. La brisa nocturna era fría y traía consigo el olor a tierra húmeda y plantas del monte. Pero dentro de su pecho, algo más frío aún comenzaba a crecer. Ese pensamiento que había tenido antes, ese deseo de no compartir, regresó con más fuerza. ¿Por qué dividir entre 4 lo que podría ser solo para él? ¿Por qué conformarse con una parte cuando podría tenerlo todo? Trató de sacudir esos pensamientos de su cabeza. Eran sus compañeros, sus amigos, hombres con familias que también necesitaban el dinero. Pero la semilla ya estaba plantada, y en la oscuridad de esa noche comenzó a crecer raíces profundas en su alma. El día siguiente amaneció nublado y con un calor húmedo que hacía sudar a cualquiera. Los hombres esperaron con ansiedad a que el encargado de la finca se marchara a la ciudad, como hacía cada sábado para comprar provisiones. En cuanto vieron su camioneta alejarse por el camino de tierra, dejaron todas sus herramientas y corrieron hacia el monte donde habían escondido la caja. La descubrieron rápidamente y la arrastraron de vuelta al área de trabajo. Renato subió a la retroexcavadora y usó la pala metálica para golpear el candado una y otra vez. El sonido del metal contra metal resonaba por toda la finca, como campanadas de una iglesia anunciando algo importante, o tal vez algo terrible. Después de varios intentos, el candado finalmente cedió y cayó al suelo hecho pedazos. Con manos temblorosas, los 4 hombres levantaron la pesada tapa de la caja. Lo que vieron dentro les quitó el aliento a todos. La caja estaba repleta de lingotes de oro brillante, jarrones antiguos con incrustaciones de piedras preciosas, y cientos de monedas de oro que relucían incluso bajo la luz opaca de ese día nublado. Era más de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado en sus sueños más ambiciosos. Era suficiente dinero para nunca tener que trabajar de nuevo, para comprar casas, terrenos, camionetas nuevas, para darles a sus familias todo lo que siempre habían querido. Se miraron unos a otros con los ojos brillantes de emoción y codicia. Comenzaron a hablar todos al mismo tiempo, haciendo planes apresurados sobre qué harían con su parte, cómo lo dividirían, cómo lo transportarían sin que nadie se diera cuenta. «Tenemos que actuar normal», dijo Renato, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía como tambor en su pecho. «Dividimos todo en 5 partes iguales y lo escondemos en el camión de volteo. Lo tapamos con lonas y tierra. Terminamos el trabajo de la presa como si nada hubiera pasado, y cuando nos vayamos el lunes nos llevamos todo». Los demás estuvieron de acuerdo. Entre todos cargaron el tesoro y lo metieron en la caja del camión de volteo. Lo cubrieron cuidadosamente con lonas viejas y le echaron varias paladas de tierra encima para que pareciera que el camión simplemente estaba cargado con material de la excavación. Nadie sospecharía nada. Regresaron a su trabajo con una energía renovada. Esa tarde continuaron cavando y formando la presa como si fuera un día normal, pero sus conversaciones eran diferentes. Ya no hablaban del clima o del fútbol. Ahora murmuraban entre ellos sobre las casas que comprarían, los negocios que pondrían, los viajes que harían con sus familias. Renato escuchaba todo desde su máquina, pero sus pensamientos iban por otro camino, uno más oscuro y retorcido. Cuando llegó la noche, cenaron frijoles y tortillas que habían traído de la ciudad. Hablaron un poco más sobre sus planes, riendo y bromeando, como si ya fueran hombres ricos. Poco a poco, el cansancio del día los fue venciendo. Los 3 que dormían dentro de la choza se acomodaron en el suelo con sus cobijas. Renato y otro compañero se quedaron afuera en las hamacas del corredor, mecidos por la brisa nocturna. «Veo que tú y tus amigos quieren llevarse lo que me pertenece», continuó el hombre de negro, caminando en círculos alrededor de Renato como un depredador observando a su presa. «Ese oro ha estado bajo mi cuidado durante muchos años. No pueden simplemente tomarlo y marcharse». «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Renato, sorprendiéndose a sí mismo por lo firme que sonó su voz. El hombre se detuvo y lo miró directamente a los ojos. En ese momento Renato sintió como si pudiera ver dentro de su alma, como si ese ser pudiera leer cada uno de sus pensamientos oscuros, cada una de sus ambiciones egoístas.
Tú no eres como los demás, dijo el hombre con una sonrisa que helaba la sangre. Tú quieres más. Tú no quieres compartir. Lo veo en ti, lo siento. Esa hambre, esa ambición que te come por dentro. Renato no pudo negarlo. Era verdad. Todo el día había estado pensando en cómo podría quedarse con todo el tesoro para él solo. Había sido un pensamiento terrible que trataba de esconder incluso de sí mismo, pero ahora estaba expuesto, desnudo ante esta criatura de la oscuridad. Hagamos un trato, propuso el hombre de negro acercándose más. Yo te dejo quedarte con todo el oro, todo, sin compartir con nadie. Puedes ser rico más allá de tus sueños más salvajes. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Renato, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El hombre señaló hacia la choza donde dormían los 4 compañeros de Renato. 4 cosas. 4 almas. Eso es todo lo que pido. Ellos por el oro. Es un trato justo, ¿no crees? Renato volteó a ver hacia la choza. A través de la puerta abierta podía distinguir las siluetas de sus 3 compañeros durmiendo en el suelo, confiados, soñando probablemente con las vidas que construirían con su parte del tesoro. En la hamaca del corredor, su otro compañero roncaba tranquilamente, ajeno a la conversación que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. Eran sus amigos, hombres con esposas e hijos esperándolos en casa, hombres que habían compartido con él jornadas de trabajo bajo el sol, que habían bromeado con él, que confiaban en él. Por un momento, la parte buena de Renato trató de luchar contra ese pensamiento terrible que crecía en su mente, pero la ambición es un veneno poderoso, y cuando entra en el corazón de una persona, corrompe todo lo demás. Renato se imaginó con todo ese oro, una casa grande, camionetas del año, nunca más tener que trabajar bajo el sol, darle a su familia todo lo que merecían, y todo lo que tenía que hacer era: «Acepto», dijo Renato, y al pronunciar esas palabras sintió como si algo dentro de él se rompiera para siempre. El hombre de negro sonrió ampliamente, mostrando todos esos dientes perfectos que brillaban en la oscuridad como huesos pulidos. Sabía que eras inteligente. Hazlo ahora mientras duermen. Será rápido y sin dolor para ellos, y cuando termines todo el oro será tuyo. Renato caminó de regreso hacia la choza como si estuviera en un sueño, o más bien en una pesadilla de la cual no podía despertar. Sus piernas se movían solas, llevándolo hacia algo que su mente consciente no quería hacer, pero que su corazón envenenado por la codicia había aceptado. Primero fue el compañero de la hamaca, el que estaba más cerca. Renato se acercó despacio, observando cómo dormía con la boca ligeramente abierta. Con manos temblorosas pero firmes, lo tomó del cuello. El hombre despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron de golpe llenos de confusión y terror, pero no tuvo tiempo de gritar o defenderse. En pocos minutos dejó de moverse. Luego entraron a la choza. Los otros 3 dormían profundamente. Uno por uno, Renato hizo lo mismo. El segundo no opuso resistencia. Estaba tan dormido que apenas se dio cuenta de lo que pasaba. El tercero se movió un poco. Murmuró algo que sonaba como el nombre de su esposa, pero tampoco pudo hacer nada. El último fue el más difícil. Este sí despertó completamente y trató de luchar. Reconoció a Renato en la oscuridad, y sus ojos mostraron no solo terror sino una profunda traición. ¿Por qué? ¿Por qué?, parecían preguntar esos ojos. Pero Renato no se detuvo. No podía detenerse. El pacto estaba hecho. Cuando terminó, salió de la choza con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Buscó con la mirada al hombre de negro. Quería gritarle, preguntarle qué había hecho, por qué lo había obligado a hacer algo tan horrible. Pero cuando volteó hacia donde había estado parado no había nadie. El hombre había desaparecido como humo en el viento, como si nunca hubiera estado allí. Renato corrió hacia la choza donde guardaban las herramientas. Encontró las llaves del camión de volteo y las tomó con dedos temblorosos. No podía quedarse allí ni un segundo más. Tenía que irse. Tenía que huir con el tesoro antes de que amaneciera y alguien descubriera lo que había hecho. Subió al camión y lo encendió.
El motor rugió en la quietud de la madrugada. Pisó el acelerador a fondo y salió de la finca derrapando por el camino de tierra, levantando nubes de polvo detrás de él. Manejó como desesperado durante horas, tomando caminos secundarios, alejándose lo más posible de ese lugar maldito. Cuando empezaba a amanecer, llegó a su casa en la ciudad. Tocó la puerta con golpes fuertes y desesperados. Su esposa abrió asustada, todavía en camisón, con el cabello despeinado por el sueño. «¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí?», preguntó ella al ver su estado. Renato tenía los ojos rojos, la ropa sucia y temblaba de pies a cabeza. «Alístate», le ordenó con voz ronca. «Empaca ropa en una maleta. Nos vamos ahora mismo. No preguntes nada, solo hazlo». Su esposa, asustada por su tono y su aspecto, obedeció sin hacer más preguntas. En media hora tenían una maleta lista con lo esencial. Renato sacó del garaje su vieja camioneta, una Chevrolet S10 del 89 que había comprado de segunda mano años atrás. La estacionó junto al camión de volteo para poder trasladar el tesoro. Subió a la caja del volteo con el corazón lleno de anticipación. A pesar de todo lo que había hecho, de lo terrible de esa noche, al menos tendría el oro. Al menos todo ese sacrificio habría valido la pena. Quitó las lonas y comenzó a apartar la tierra que habían echado encima. Sus manos tocaron los objetos duros debajo. Los sacó uno por uno con prisa, pero cuando los vio bajo la luz del amanecer, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No era oro, era carbón. Carbón negro y sucio. Los lingotes brillantes eran ahora pedazos de carbón. Las monedas doradas eran carbón. Los jarrones con piedras preciosas eran carbón. Todo, absolutamente todo, se había convertido en carbón. Renato cayó de rodillas en la caja del camión. Se agarró el pelo con ambas manos y comenzó a llorar con un dolor que venía desde lo más profundo de su alma. Gritó los nombres de sus 4 compañeros, esos hombres que había dejado sin vida por culpa de su ambición, por un tesoro que nunca fue real, por oro que se había convertido en la cosa más inútil del mundo. «¿Qué hiciste?», gritó su esposa desde abajo mirándolo con horror. «¿Qué fue lo que hiciste, Renato?». Entre lágrimas y gritos se lo contó todo. Le contó del tesoro, del hombre de negro, del pacto terrible que había hecho, de cómo había quitado la vida a 4 hombres inocentes por oro, que resultó ser una mentira, una trampa del mismo demonio. Su esposa se tapó la boca con las manos sin poder creer lo que escuchaba. Lo convenció de que tenían que huir, que tenían que irse lejos antes de que alguien los encontrara. Subieron a la camioneta y salieron de la ciudad esa misma mañana, dejando todo atrás. Se fueron a otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia donde nadie los conocía. Rentaron un cuarto pequeño en una zona pobre. Renato consiguió un trabajo de cargador en un mercado, pero el peso de lo que había hecho era más grande que cualquier carga que pudiera llevar en sus hombros. No pasaron más de 2 semanas cuando comenzó a actuar extraño. En las noches se despertaba gritando, sudando frío, diciendo que veía a sus compañeros parados junto a su cama, mirándolo con esos ojos llenos de traición. Durante el día, empezó a hablar solo, a tener conversaciones con gente que no estaba ahí. «Es tu culpa», le gritaba a la nada señalando al aire. «Por tu culpa ellos no están vivos. Me engañaste, me mentiste». Su esposa trataba de calmarlo, pero cada día empeoraba más. Renato comenzó a olvidar dónde estaba, quién era. Algunos días no reconocía a su propia esposa. Otros días pensaba que todavía estaba en la finca, trabajando con sus compañeros como si nada hubiera pasado. La locura se apoderó completamente de él. Lo que quedaba de Renato, del hombre que había sido, desapareció poco a poco hasta que solo quedó un cascarón vacío. Un hombre que pasaba sus días y noches hablando con fantasmas, pagando un precio infinito por una riqueza que nunca existió. Dicen que todavía vive, si es que a eso se le puede llamar vivir. Un hombre loco que vaga por las calles hablando solo, gritando nombres que nadie reconoce, arrastrando el peso de 4 almas en su conciencia destrozada, porque al final, no hay oro en el mundo que valga la paz del alma.
No hay riqueza que pueda comprar de vuelta la cordura perdida, y no hay pacto con la oscuridad que no termine cobrándose un precio mucho mayor del que prometió. La ambición puede convertir a un hombre bueno en un monstruo, y el amor al dinero puede destruir todo lo que una persona tiene de humano. Esta es la historia de Renato, el hombre que lo quiso todo y terminó sin nada, ni siquiera su propia mente.